Muy buenos días, público oyente de este su canal Economía desde Cucle. Les habla Edwin Tuño, quien en el día de hoy continuará con el tema de la banca. Continuará con el tema del decreto 52 del 2008, que regula la banca en Panamá. Este trabajo va dirigido al público en general, a mis estudiantes de finanzas y banca del Centro Regional Universitario de Cuclé y a los jóvenes que están haciendo carrera en el sector financiero y aquellos que la están haciendo específicamente en la banca, que necesitan información para avanzar en su carrera profesional y no quedarse estancados. Entonces nosotros vamos a ver hoy el acuerdo 5-2011 de 20 de septiembre del 2011, por medio del cual se dicta un nuevo acuerdo que actualiza las disposiciones del gobierno corporativo. Y vamos considerando que el decreto de ley 22 del 22 de febrero del 98, el texto único de la ley 9 del 98 y todas sus modificaciones, fue aprobada mediante decreto ejecutivo 52 de 30 de abril del 2008, que de conformidad con el numeral 2 del artículo 5 de la ley bancaria, es objetivo de la Superintendencia de Bancos fortalecer y fomentar las condiciones propicias para el desarrollo de Panamá como centro financiero internacional, que de conformidad con el numeral 5 del artículo 11 de la ley bancaria, corresponde a esta superintendencia fijar en el ámbito administrativo la interpretación y alcance de las disposiciones legales o reglamentarias en materia bancaria, que de conformidad con lo establecido en el numeral 1 del artículo 11 de la ley bancaria, son atribuciones de carácter técnico de la Junta Directiva al aprobar normas generales para la identificación, regulación y supervisión consolidada de los bancos y de los grupos bancarios, que el artículo 55 de la ley bancaria establece que los bancos están obligados a cumplir con las normas de gobierno corporativo dictadas por la superintendencia, que el presente acuerdo, en lo que respecta a los fundamentos de un buen gobierno corporativo, a la estructura y responsabilidad de la Junta Directiva y a la relación entre la Junta Directiva y la gerencia superior, establece lineamientos que sirven como guías para que los bancos se estructuren adecuadamente dentro de sanas y seguras prácticas bancarias y que también se constituyen en parámetros de referencia bajo los cuales la Superintendencia de Bancos realizará las evaluaciones sobre la gestión de cada banco, que mediante el presente acuerdo la Superintendencia de Bancos, al requerir a los bancos la existencia de un marco claro de control interno, proveerá a esta institución con una herramienta adecuada de supervisión para requerir a los bancos un entorno apropiado de control interno. Además, un claro marco contribuye a promover guías explícitas para las juntas directivas y la administración del banco sobre sus responsabilidades y de esa manera reducir el riesgo operativo. Que en sesiones de trabajo de esta junta directiva se ha puesto en manifiesto la necesidad y conveniencia de establecer parámetros y lineamientos para optimizar el gobierno corporativo en los bancos. Acordó la junta directiva el ámbito de aplicación. ¿A quién se le va a aplicar esto? Dice, este acuerdo es aplicable a los bancos oficiales, a los bancos de licencia general, a los bancos de licencia internacional. También se le aplicará a los propietarios de acciones bancarias en los términos establecidos en el artículo 27. En el caso de los bancos oficiales, las disposiciones del presente acuerdo les serán aplicables en la medida que no sean contrarias a las disposiciones legales y reglamentarias que rigen dichas instituciones por ser bancos públicos. En el caso de los bancos que sean sucursales de bancos extranjeros y los bancos de licencia internacional de los cuales la superintendencia ejerza la supervisión de destino, el cumplimiento del presente acuerdo podrá evidenciarse en lo que sea pertinente mediante una certificación anual de su casa matriz o de la oficina regional responsable en la cual se acredite que ésta tiene las estructuras, la estructura de organización y controles para garantizar un gobierno corporativo conforme a las sanas prácticas bancarias. Si la superintendencia determina que estos bancos no tienen las referidas estructuras, organización y controles, esta exigirá su fiel cumplimiento. Si la superintendencia estima que la regulación de origen de estos bancos establecidos en Panamá es a su juicio insuficiente en materia de sanas prácticas de gobierno corporativo, esta requerirá el cumplimiento de lo establecido en el presente acuerdo, lo anterior sin perjuicio de que la información requerida por esta superintendencia esté a su disposición. Disposiciones. Definiciones para los propósitos del presente acuerdo. Los siguientes términos se entenderán como sigue. Gobierno corporativo es el conjunto de reglas que guían las relaciones entre la gerencia de la entidad, su directorio, sus accionistas y o, en su caso, la propietaria de acciones bancarias y otros grupos de interés a fin de proporcionar
la estructura a través de la cual se fijan los objetivos y los medios para lograr esos objetivos y determinar el sistema de su monitoreo. Otras partes interesadas son las personas, grupos o entidades que por su vinculación con el banco, ya sea como clientes, empleados, reguladores, proveedores y demás, puedan tener interés en el mismo, o sobre los cuales el banco tiene o podrá tener influencia en su actividad. Gerencia superior o alta dirección. Se entenderá por gerencia superior o alta dirección a la máxima autoridad ejecutiva, llámese gerente general, vicepresidente ejecutivo, presidente ejecutivo u otra denominación, así como el segundo ejecutivo de más alto rango, llámese su gerente general o cualquier otra denominación, y a los otros gerentes y colaboradores que ejecuten funciones clave que deban reportar directamente a los anteriores. El director independiente se entenderá como director independiente aquel miembro de la junta directiva del banco que, esta parte es interesante que nosotros vemos que es un director independiente porque usualmente lo vemos en las estructuras, pero no manejamos los detalles de qué condicionamientos tiene para que sea nombrado como un director independiente. Dice, no es ni en los últimos 5 años ha sido empleado por el banco, por cualquier entidad y forma o bancario o por cualquiera de sus afiliadas no bancarias. No es y no está vinculado a una compañía asesora o consultora del banco de cualquier entidad que forma parte de su grupo bancario o de cualquiera de sus afiliadas no bancarias. No es y no está vinculado con un cliente significativo del banco, de cualquier entidad que forma parte de su grupo bancario o de cualquiera de sus afiliadas no bancarias. Para los efectos de este numeral, no es cliente significativo aquel que en su condición de persona natural es un consumidor bancario, tal y como lo define el artículo 199 de la ley bancaria. No es y no está vinculado con un proveedor significativo del banco, de cualquier entidad que forma parte de su grupo bancario o de cualquiera de sus afiliadas no bancarias. Para los efectos de este numeral, no es proveedor significativo aquel cuyas ventas al banco son inferiores al 5% de sus ventas totales. No tiene ningún contrato de servicios profesionales con el banco, con cualquier entidad que forma parte de su grupo bancario, con cualquiera de sus afiliadas no bancarias o con cualquier miembro de la gerencia superior. No está empleado como ejecutivo de una compañía donde alguno de los ejecutivos del banco, de cualquier entidad que forma parte de su grupo bancario o de cualquiera de sus afiliadas no bancarias sirve en la junta directiva de esa compañía. No es pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de una persona que está o ha estado durante los últimos 2 años empleada como oficial ejecutivo por el banco, por cualquier entidad que forma parte de su grupo bancario o por cualquiera de sus afiliadas no bancarias. No está ni ha estado en los últimos 2 años afiliado o empleado por un auditor actual o de un año previo del banco de cualquier entidad que forma parte de su grupo bancario o de cualquiera de sus afiliadas no bancarias. No es directamente o indirectamente propietario efectivo de acciones emitidas por el banco por cualquier entidad que forma parte de su grupo bancario o por cualquiera de sus afiliadas no bancarias en proporción igual o mayor al 1% del total de las acciones con derecho a votos emitidas y en circulación. Estas son lo que debe, son los condicionantes que tiene para que alguien sea un director independiente. Y nosotros vemos las juntas directivas, este tipo de funcionarios, y es importante que un estudiante de licenciatura en banca y finanzas o un profesional no vayan a las opiniones, a los comentarios, sino que vayamos a la fuente, que es el acuerdo de la superintendencia de banco que define y condiciona cuáles son los requisitos que debe cumplir un director independiente. Requisitos mínimos del gobierno corporativo. Un buen gobierno corporativo para bancos incluirá como mínimo documentos que establezcan claramente los valores corporativos, los objetivos estratégicos, códigos de conducta y otros estándares apropiados de comportamiento. Documentos que evidencien el cumplimiento de lo indicado en el ordinal anterior y su comunicación a todos los niveles de la organización. Una estrategia corporativa equilibrada frente a la cual el desempeño global del banco y la contribución de cada nivel de la estructura de gobierno corporativo pueda ser medida. Una clara asignación de las responsabilidades de las autoridades que adoptan las decisiones incorporando los requisitos de competencias individuales necesarias para ejercer las mismas y una línea jerárquica de aprobaciones requeridas en todos los niveles de la estructura de gobierno corporativo hasta la junta directiva.
el establecimiento de un mecanismo para la interacción y cooperación entre la Junta Directiva y la Gerencia Superior y los auditores internos y externos. Sistema de controles adecuados que incluyan las funciones de gestión de riesgo independiente de las líneas de negocio y otros pesos y contrapesos. Aprobación previa, seguimiento y verificación especial de las exposiciones de riesgo, en particular del concepto de facilidades otorgadas bajo criterios de sana práctica bancaria en donde existan conflictos de interés. Documentos que contengan la política aprobada de reclutamiento, inducción, capacitación continua y actualizada del personal y los incentivos financieros y administrativos. La existencia de flujos apropiados de información interna y hacia el público que garanticen la transparencia del sistema de gobierno corporativo, por lo menos en las siguientes áreas: estructura de la junta directiva, tamaño, membresía, calificaciones y comités, como también el reglamento de la junta directiva y su divulgación a los accionistas. La estructura de la administración general, responsabilidad de líneas jerárquicas, calificaciones y experiencia. La estructura de la organización básica, estructura de la línea de negocio, estructura legal del banco, sociedad controladora y grupo bancario, naturaleza y extensión de las transacciones con partes relacionadas e integrantes del grupo bancario, sistema de supervisión directa por cada componente de los niveles jerárquicos de la estructura de la organización y el componente inmediatamente inferior jerárquicamente, incluyendo las funciones no involucradas en la gestión diaria del banco. Auditoría externa no vinculada con la gerencia superior y con la junta directiva. Auditorías internas no vinculadas a la gerencia superior. Definición del sistema de control interno. El sistema de control interno es el conjunto de políticas, principios, normas, procedimientos y mecanismos de prevención, verificación y evaluación establecidos por la junta directiva y la gerencia superior a la alta dirección, diseñados para proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de los siguientes objetivos: mejorar la eficiencia y eficacia de las operaciones, prevenir y mitigar la ocurrencia de fraudes tanto al interior como desde el exterior del banco, sujeto a la aplicación de este acuerdo, realizar una gestión adecuada de riesgo, aumentar la confiabilidad de la información generada por el banco, en estricto sentido, dar un adecuado cumplimiento a la ley y reglamentaciones aplicables al banco. Principios del sistema de control interno. Los principios del sistema de control interno constituyen los fundamentos y condiciones imprescindibles y básicas que garantizan la efectividad del sistema de acuerdo con la naturaleza de las operaciones autorizadas, funciones y características propias, y se aplican a cada uno de los aspectos del mismo. Los bancos, en el diseño, implementación y modificación del sistema de control interno, deben incluir estos principios, documentarlos con soportes pertinentes y tenerlos a disposición de la superintendencia. Los soportes pertinentes pueden ser digital, pueden ser físicos, pueden ser presentados de diversas formas. El autocontrol es la capacidad de todos y cada uno de los funcionarios de la organización, independientemente de su nivel jerárquico, para evaluar y controlar su trabajo, detectar desviaciones y efectuar correctivos en el ejercicio y cumplimiento de sus funciones, así como para mejorar sus tareas y responsabilidades. Aquí es importante eso en el autocontrol, es la capacidad que el que puede ejercer autocontrol, alguien que tiene un buen nivel, que sabe cuál es su función claramente y puede realizar estas tareas de autocontrol. Autorregulación es la capacidad de la organización para desarrollar en su interior y aplicar métodos, normas y procedimientos que permitan el desarrollo, implementación y mejoramiento del sistema de control interno dentro del banco, dentro del marco de las disposiciones aplicables. Autogestión es la capacidad de la organización para interpretar, para coordinar, ejecutar y evaluar de manera eficaz su funcionamiento. Este es organizativo. Basado en los principios mencionados, el sistema de control interno establece las acciones, las políticas, los métodos, procedimientos y mecanismos de prevención, control, evaluación y mejoramiento continuo de la entidad que le permitan tener una seguridad razonable acerca de la consecución de sus objetivos y del manejo de los riesgos en que se involucra la entidad, cumpliendo con las normas que la regulan. Responsables del sistema de control interno. Son responsables del sistema de control interno la junta directiva y la gerencia superior. La participación y responsabilidad de cada uno de ellos deberá estar claramente definida en los manuales de organización y funciones, de políticas y procedimientos de control de riesgo y en otras normas de naturaleza similar establecidas por la entidad.
Bueno, son responsables del sistema de control interno, la junta directiva, representante de los accionistas y la gerencia superior, su principal ejecutivo. Esto debe estar claramente definida. Y hay un tema que salta aquí, que es el tema de los manuales. Manuales de organización y funciones. Este es el que nos está refiriendo en este momento. Pero un conjunto de manuales que están en la organización de un banco y que son desarrollados a través de los acuerdos, son mandatos de la junta directiva. Requisitos mínimos del sistema de control interno. Los bancos deberán aplicar un sistema de control interno adecuado a la naturaleza, la complejidad y los riesgos inherentes a sus negocios, los cuales deberán ser periódicamente revisados y adaptados a los cambios y necesidades de su entorno. El sistema de control interno comprenderá como mínimo lo siguiente: ambiente de control. El ambiente de control. El sistema de organización y administración que corresponda al establecimiento de una adecuada estructura organizativa y administrativa que delimite claramente las obligaciones, responsabilidades y el grado de dependencia e interrelación existente entre las áreas operativas y administrativas, las cuales deben estar contenidas en el respectivo manual de organización y funciones. Este sistema contemplará una adecuada segregación de las actividades atribuidas a los integrantes de la institución, de tal forma que sea evitado, entre otros, el conflicto de intereses, así como prever los medios para minimizar y vigilar adecuadamente áreas identificadas como de potencial conflicto, evaluación de riesgo, sistema de control de riesgo que corresponda a los mecanismos establecidos en el banco para la identificación, vigilancia y administración de los riesgos que enfrente el banco, la organización consolidada y su grupo bancario. Este sistema deberá referirse tanto a los riesgos externos como a los internos del banco e incluirá la evaluación permanente de los mecanismos y actividades de control, así como las acciones correctivas y mejoras requeridas según sea el caso. Actividades de control. Sistema basado en políticas, procedimientos y controles, ya sean preventivos, detectivos, correctivos, manuales, informáticos, gerenciales o directivos, que se ejecuten en todos los niveles de la organización para el seguimiento de las actividades desarrolladas de forma que se puedan evaluar los objetivos de la institución. Están siendo alcanzados, si los límites establecidos y las leyes y reglamentos aplicables están siendo cumplidos, si cómo asegurar que cualquiera de las excepciones y desvíos significativos puedan ser prontamente informados a la gerencia superior y a la junta directiva y ser subsanados de ser el caso. Información y comunicación. Sistema que permite identificar, recoger, generar, procesar y divulgar información confiable y oportuna en materia financiera, operacional, administrativa y de cumplimiento e información de mercado sobre eventos y condiciones relevantes para la toma de decisiones y que corresponde a los mecanismos destinados a la elaboración e intercambio de información, tanto interna como externa, necesarios para desarrollar, administrar, verificar y controlar las operaciones, las actividades bancarias, los recursos del banco. Este sistema comprenderá también las acciones realizadas para la difusión de las responsabilidades que corresponden a los diferentes niveles directivos y el personal sobre el control de sus actividades, así como la remisión de información a las entidades reguladoras sobre las operaciones del banco y sobre el desarrollo del sistema de control. Sistemas informáticos. Políticas y procedimientos para la utilización de los sistemas informáticos que garanticen su buen funcionamiento, disponibilidad operativa para la continuidad del negocio, incluyendo las medidas de seguridad y planes de contingencia para preservar la confidencialidad e integridad de la información transmitida y o almacenada en la base de datos. Monitoreo es el proceso que se lleva a cabo para verificar la calidad del desempeño del control interno a través del tiempo. Se analiza por medio de la supervisión continua que realizan los jefes o líderes de cada área o proceso, como parte habitual de la responsabilidad frente al control interno. Evaluaciones independientes. Son los procedimientos de seguimiento permanente, así como la autoevaluación de cada área, que proporciona una retroalimentación importante. Adicionalmente, es necesario realizar evaluaciones que se centren directamente sobre la efectividad del sistema de control interno,
las cuales deben ser realizadas por personas totalmente independientes del proceso, tales como auditores internos o externos, como requisito indispensable para garantizar su imparcialidad y objetividad. Auditoría interna y seguimiento del sistema de control interno. La auditoría interna se fundamenta en criterios de independencia y objetividad de aseguramiento y consulta concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de una organización, ayudándola a cumplir su objetivo, aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgo, control y gobierno. Los bancos deberán contar con una área de auditoría interna que cumpla con las funciones establecidas en el artículo 9 del presente acuerdo. Además, deberán asegurarse de establecer parámetros mínimos que garanticen el ejercicio profesional e idóneo de la auditoría interna acorde con los estándares y mejores prácticas internacionales. La auditoría interna del banco es la responsable de la evaluación y seguimiento permanente del sistema de control interno. La función de la auditoría interna será administrativamente dependiente de la junta directiva a través del comité de auditoría, con el cual deberá reunirse regularmente. Será operativamente independiente y deberá estar dotada de las facultades necesarias para evaluar el cumplimiento de las políticas de manejo de riesgo a que está expuesto el banco, individualmente y como organización consolidada que pueda menoscabar el logro de los objetivos del banco. En el caso de sucursales y subsidiarias de los bancos extranjeros con licencia general o internacional, la función de auditoría interna podrá ser practicada por la auditoría interna de su casa matriz en el extranjero o de la oficina regional correspondiente, si la superintendencia determina que esta función es a su juicio insuficiente en materia de auditoría interna, requerirá a la sucursal o subsidiaria de los bancos extranjeros con licencia general o internacional el cumplimiento de lo establecido en el presente acuerdo. En adición a los informes de la función de auditoría interna, debe presentar dentro de sus funciones continuas y permanentes sobre situaciones relacionadas con el control interno en la institución. Esta deberá presentar por lo menos semestralmente a la Junta Directiva directamente o a través del Comité de Auditoría y a la Gerencia Superior informes sobre la situación global de los controles internos que contengan como mínimo las conclusiones de pruebas efectuadas, las recomendaciones respecto de eventuales deficiencias con el establecimiento de un cronograma para subsanar las mismas, manifestación de los responsables por las correspondientes áreas respecto a las deficiencias encontradas en verificaciones anteriores y de las medidas efectivamente adoptadas para subsanarlas. A su vez, los auditores externos evaluarán por lo menos una vez al año el sistema de control interno del banco. Dichas evaluaciones deberán realizarse de conformidad con las disposiciones emitidas por la superintendencia y las normas de auditoría, las normas internacionales de auditoría. Funciones de auditoría interna. Además de la función establecida en el artículo 8, la auditoría interna comprende por lo menos las siguientes funciones: desarrollar y ejecutar un plan anual de trabajo con base en los objetivos y riesgos de la entidad y de acuerdo con las políticas implementadas por la Junta Directiva u órgano equivalente; establecer políticas y procedimientos para guiar la actividad de auditoría interna; informar periódicamente a la Junta Directiva directamente o a través del Comité de Auditoría sobre el cumplimiento del Plan Anual de Auditoría Interna y Externa; informar a la Junta Directiva directamente a través del Comité de Auditoría sobre el estado de los hallazgos comunicados a la Administración; asegurar que exista el proceso de validación de los informes en el banco antes del envío a la Superintendencia de Banco; evaluar la suficiencia y validez de los sistemas de control interno implementados que involucran las transacciones relevantes de la entidad, acatando las normas, procedimientos y regulaciones específicas que rigen esta tarea; mantener las disposiciones de esta superintendencia, los informes y papeles de trabajo preparados sobre todas las auditorías realizadas; evaluar el cumplimiento de los procedimientos y políticas para la identificación de al menos los riesgos de crédito, riesgo legal, riesgo de liquidez, riesgo de mercado, riesgo operativo, riesgo de cumplimiento y otros riesgos inherentes a la actividad; evaluar la efectividad y cumplimiento de los procedimientos y políticas en función de los riesgos indicados en el literal anterior, incluyendo las transacciones que por su naturaleza se presentan fuera de balance, así como presentar las recomendaciones de mejora cuando corresponda; recomendar las medidas correctivas que correspondan ante las deficiencias del sistema de control interno que fuesen identificadas y reportadas por cualquier unidad dentro del banco. Perfil de la persona responsable de la auditoría interna.
La persona responsable de la auditoría interna del banco deberá cumplir al menos los siguientes requisitos: título universitario en materias afines o experiencias equivalentes al título universitario. Bien general, conocimiento de las normas internacionales de auditoría interna emitida por el Instituto de Auditores Internos de la Norma Internacional de Información Financiera o principio de contabilidad generalmente aceptado en los Estados Unidos, según aplique. Contar con experiencia en el sector financiero. La Junta Directiva. La Junta Directiva del banco estará integrada por al menos 7 personas naturales con conocimientos o experiencias relevantes respecto de las operaciones y a los riesgos inherentes a las actividades bancarias. La mayoría de los directores serán personas que no participen en la gestión administrativa diaria del banco, que su condición de director no presente conflictos materiales del negocio, profesionales, éticos o de interés. Podrán formar parte minoritaria de la junta directiva el gerente general, el gerente de operaciones, el gerente financiero o sus equivalentes, ninguno de los cuales deberá presidirla. Al menos 2 miembros de la junta directiva deberán ser directores independientes. Los directores que formen parte de algún comité específico de la junta directiva deberán tener conocimiento especializado o experiencia relevante en el área respectiva. La junta directiva deberá reunirse por lo menos una vez cada 3 meses, donde al contenido de las discusiones de cada una de las reuniones deberá ser debida y detalladamente documentada en el registro de actas de la sociedad. En aquellas juntas directivas en las cuales participen directores que son funcionarios del banco, para que la junta directiva pueda sesionar, será necesario que en adición al quórum requerido, la mayoría de los presentes sean directores no funcionarios del banco. Parágrafo transitorio. Los bancos tendrán hasta el 1 de julio del 2012 para incorporar en su junta directiva el primer director independiente y hasta el 1 de julio del 2013 para contar con el segundo director independiente. Es que no es tan fácil conseguir un director independiente con todas las condiciones que le pone este acuerdo. Guías para la gestión del gobierno corporativo. El banco establecerá a través de un órgano que corresponda a lo siguiente: la estructuración de la junta directiva de conformidad con el artículo 11 del presente acuerdo y la periodicidad de sus reuniones, el proceso de inducción para nuevos miembros de la junta directiva. Inducción, o sea que aquí hay un mecanismo por medio del cual se va induciendo a participar en este espacio. Acceso anticipado a información relevante para la toma de decisiones de acuerdo al orden del día de la convocatoria, la asistencia requerida a las reuniones de junta directiva, los criterios de confidencialidad y transparencia de la información, la formalidad para la celebración de reuniones y toma de decisiones. Responsabilidades de la junta directiva. La junta directiva tendrá a su cargo las siguientes responsabilidades y tareas: promover la seguridad y solidez del banco, entender el ambiente regulatorio y velar que el banco mantenga una relación efectiva con sus reguladores, establecer una estructura de gobierno corporativo efectiva, incluyendo un sistema de control interno que contribuya con una eficaz supervisión interna del banco y sus subsidiarias, velar porque existan condiciones generales de trabajo adecuadas para el desempeño de las tareas asignadas a cada nivel de personal que participe de la estructura de gobierno corporativo, promover en conjunto con la gerencia superior elevados estándares éticos y de integridad, establecer una cultura organizativa que demuestre y enfatice a todos los funcionarios la importancia del proceso de control interno y papel de cada uno dentro del banco y de estar plenamente integrado. El tema de la cultura organizativa es un tema de capacitación permanente, que es uno de los temas que yo estoy observando en la relación con los funcionarios bancarios jóvenes, de que hay pocas acciones en esta dirección. Aprobar y revisar periódicamente las estrategias de negocio y otras políticas trascendentes del banco. Conocer y comprender los principales riesgos a los cuales se expone el banco, estableciendo límites y procedimientos razonables para dichos riesgos, y asegurarse que la gerencia superior adopte las medidas necesarias para la identificación, medición, vigilancia y control de los mismos. Ahí este tema de identificación está bien, pero eso de la medición, yo no entiendo cómo se puede medir esa medición de riesgos, si la medición es un proceso que se hace con una regla o un metro. O sea, no le veo esa. Creo que en algún momento hay que conversar con ellos. Mantener informada a la superintendencia sobre situaciones, eventos o problemas que afecten o pudiesen afectar significativamente al banco y las acciones concretas para enfrentar o subsanar las deficiencias identificadas. Documentarse debidamente y procurar tener acceso a toda la información necesaria
sobre las condiciones y políticas administrativas para tomar decisiones en el ejercicio de sus funciones ejecutivas y de vigilancia, aprobar la estructura organizacional y funcional del sistema de control interno y asegurarse que la gerencia superior verifique su efectividad, seleccionar y evaluar al gerente general y los responsables por las funciones de auditoría externa, salvo cuando la asamblea de accionistas se atribuye esta responsabilidad, seleccionar y evaluar al gerente o responsable de las funciones de auditoría interna. Aprobar y revisar por lo menos una vez al año los objetivos y procedimientos del sistema de control interno, así como los manuales de organización y funciones de políticas y procedimientos de control y riesgo y demás manuales manuales del banco, en donde se plasmen los mismos, así como los incentivos, sanciones y medidas correctivas que fomenten el adecuado funcionamiento del sistema de control interno y verificar su cumplimiento sistemáticamente. Aprobar los programas de auditoría interna y externa, revisar los estados financieros no auditados del banco por lo menos una vez cada 3 meses. Vigilar que se cumpla con lo establecido en los acuerdos que dicte esta superintendencia sobre la veracidad, confiabilidad e integridad de la información contenida en los estados financieros. Este es el acuerdo sobre valores. Asegurar que existen los sistemas que faciliten el cumplimiento de los acuerdos que dicte la superintendencia en materia de transparencia de la información de los productos y servicios bancarios. Evaluación del desempeño del gobierno corporativo de la junta directiva. La junta directiva de cada banco, para apoyar el desempeño de sus funciones, deberá realizar evaluaciones periódicas y por lo menos una vez cada 3 años de sus propias prácticas y procedimientos de gobierno corporativo. Para ello, podrá asistirse de la colaboración de asesores externos en materia de gobierno corporativo. Estos son los consultores. Incompatibilidad de la junta directiva. Los bancos deberán establecer en sus normas de gobierno corporativo que ninguno de sus directores podrá exigir o aceptar pagos u otros beneficios para sí o para terceros por sus decisiones. Perseguir la consecución de intereses personales con sus decisiones, ni utilizar para su beneficio personal las oportunidades de negocio que correspondan al banco. Participar en la consideración de temas o votar en los mismos, en circunstancias en que puedan tener potenciales conflictos de interés. En estos casos deberá informar su impedimento previamente a los demás miembros de la junta directiva. De no hacerlo, la directiva deberá intimarlo a que se abstenga. Comité de auditoría. La junta directiva de los bancos deberán constituir en su interior un comité de auditoría, el cual velará por el cumplimiento de las funciones señaladas en el artículo 17 del presente acuerdo. El comité de auditoría estará conformado por miembros de la junta directiva que no participen en la gestión diaria del banco. Los integrantes del comité de auditoría deberán tener los conocimientos y la experiencia necesarios para cumplir adecuadamente sus funciones. El comité de auditoría deberá reunirse con la periodicidad que establezca su reglamento interno de trabajo, la que deberá hacer por lo menos cada 2 meses. En dichas reuniones participarán el auditor interno, el gerente general y demás empleados o invitados que el comité de auditoría considere pertinente. Las decisiones adoptadas en las reuniones del comité de auditoría deberán constar en actas que deberán estar a disposición de la superintendencia. Es decir, aquí en esta parte del gobierno corporativo se hace énfasis en la necesidad de documentar lo que se hace en los determinados comités. En este caso, documentar lo que pasa en el comité de auditoría. El comité de auditoría elaborará su reglamento interno de trabajo, el cual deberá ser aprobado por la junta directiva y contendrá las políticas y procedimientos para el cumplimiento de sus funciones. Dicho reglamento se adecuará a las disposiciones emitidas por la superintendencia, incluyendo el presente acuerdo, y establecerá, entre otros aspectos, la periodicidad de sus reuniones, así como la información que deberá ser remitida a la junta directiva. Funciones del comité de auditoría. Son funciones del comité de auditoría las siguientes, de lo cual deberá mantener informada a la junta directiva. La verificación del correcto funcionamiento del sistema de control interno y sobre el cumplimiento de los programas de auditoría interna y externa, mediante política y procedimientos internos para la detección de problemas de control y administración interna, así como las medidas correctivas implementadas en función de las evaluaciones realizadas por la función de auditoría interna, los auditores externos y esta superintendencia. La evaluación del desempeño de la función de la auditoría interna y de los auditores externos será para asegurarse que corresponda a las necesidades del banco. La coordinación permanente con la función de auditoría interna, con los auditores externos, de los aspectos relacionados con la eficacia y eficiencia del sistema de control interno.
asegurar el cumplimiento de las políticas de contabilidad apropiadas y la revisión de los estados financieros, solicitar explicaciones oportunas y periódicas en temas de informes financieros y documentos complementarios antes de su divulgación, vigilar que las diferentes áreas de negocio y operaciones del banco establezcan controles internos confiables, velar por el cumplimiento del código de conducta del banco, leyes, normas y regulaciones aplicables, recomendar a la junta directiva sobre la contratación y o destitución de auditores externos, velar porque los auditores externos cuenten con la independencia necesaria para actuar con objetividad y eficacia, así como con el nivel de calidad requerido para actuar con eficacia. Velar porque los auditores internos cuenten con la independencia, autonomía, calidad y jerarquía necesaria para actuar con objetividad y eficacia. Revisar y aprobar el Plan General de Auditoría Externa antes del inicio del trabajo de campo. Analizar y discutir la naturaleza y alcance del Plan Anual de Auditoría Interna. Aquí el plan lo que está en otro de los acuerdos que plantea el tema de las auditorías externas, incluso la rotación del personal, revisión de los estados financieros interinos y auditados para asegurar el cumplimiento de las políticas de contabilidad apropiadas, supervisar las funciones de auditoría interna con el fin de determinar su independencia y objetividad con relación a las actividades que audita. Otros comités. En atención al perfil de riesgo del banco, la Junta Directiva podrá constituir otros comités adicionales a los que esta superintendencia haya requerido de una normativa específica. Para tales efectos, se recomienda la constitución de al menos los siguientes comités de apoyo, cada uno de los cuales deberá contar con sus respectivos reglamentos. Comité de cumplimiento, comité de gobierno corporativo. No obstante lo anterior, la superintendencia podrá requerir a cualquier banco el contar con uno o ambos comités antes reconocidos, mencionados, u otros, dependiendo en todo caso del perfil de riesgo del banco. Política de recursos humanos. La política de recursos humanos que establezca la Junta Directiva deberá contemplar la selección y promoción del personal sobre igualdad de oportunidades basadas en la capacidad, el mérito profesional y la actitud de los colaboradores. Dicha política deberá igualmente promocionar el desarrollo profesional personal de los colaboradores. Adicionalmente, la política de recursos humanos dice, adicionalmente deberá adoptar herramientas efectivas que garanticen como mínimo los siguientes aspectos: asegurar el acceso de información sobre asuntos claves que le competen a los colaboradores que pueda afectar el rendimiento del banco, mejora continua del clima laboral, implementar procesos y sistemas de evaluación del desempeño, implementar medidas que aseguren la mitigación de riesgos derivados de la insuficiencia profesional o la deshonestidad, promover una sana conducta por parte de los colaboradores, implementar políticas de compensación y beneficios, mantener un compromiso con el desarrollo de las competencias, habilidades, aptitudes y idoneidad de los colaboradores, incorporar principios de justicia, equidad y transparencia. Responsabilidad de la gerencia superior. La gerencia superior tendrá a su cargo las siguientes responsabilidades: implementar la estrategia y políticas aprobadas por la Junta Directiva, asegurar el funcionamiento y efectividad de un sistema de control interno efectivo, dotar a los distintos niveles de gestión y operación del banco con los recursos necesarios para el adecuado desarrollo del sistema de control interno, asegurar el funcionamiento y efectividad de los procesos que permitan la identificación y administración de riesgos que asume el banco en el desarrollo de sus operaciones y actividades, mantener una estructura de organización que asigne claramente responsabilidad, autoridad y las líneas jerárquicas, desarrollar procesos que identifiquen, midan, verifiquen y controlen los riesgos incurridos del banco. Política de selección, retribución, calificación y capacitación. El banco deberá elaborar políticas a largo plazo en materia de selección y retribución de los miembros de la Junta Directiva, Gerencia Superior, Ejecutivo y demás colaboradores que contenga como mínimo los siguientes aspectos: requisitos de calificación, conocimiento y experiencia en la selección, incompatibilidades y prohibiciones por posibles conflictos de interés, planes de sucesión para los miembros de la gerencia superior, inducción y capacitación continua. Este es un tema importante del gobierno corporativo y se reitera la capacitación continua, alineamiento sobre política de remuneración, lineamiento para recibir obsequios o cualquier otro tipo de compensación por parte del cliente o proveedor. Lineamiento, si se permite, si las normas éticas en las que se estipulan los principios y valores generales que rigen las actuaciones y las normas de comportamiento que se espera de todos los integrantes de la entidad, los cuales deben revisar y actualizar periódicamente. Política sobre la relación con los clientes.
La política del banco que el banco desarrolla en cuanto a la relación con los clientes debe contemplar al menos los siguientes aspectos: cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes a la transparencia de información, revelación de las tarifas aplicables a los servicios que ha contratado el cliente con el banco, lineamientos sobre la gestión cuando se encuentren en presencia de transacciones que puedan representar un posible conflicto de intereses con el cliente, confidencialidad de la información de los clientes y lineamientos para la información de clientes en cuanto a reclamos y consultas. Información a los accionistas. La junta directiva deberá ser transparente con respecto al suministro de información a los accionistas para los efectos de decisiones que estos le competen en sus asambleas. Política sobre transacciones con partes relacionadas. El banco deberá contar con política en la aplicación de los criterios y metodologías para pactar los precios en las transacciones que celebren con las partes relacionadas. Además, deberá contar con los lineamientos para la gestión de transacciones que puedan representar un posible conflicto de interés entre el banco y cualquiera de las empresas de su grupo bancario con partes relacionadas. Revelación de información. Con el fin de promover la transparencia y confiabilidad del suministro y acceso a la información, los bancos deberán divulgar información actualizada concerniente a su perfil de negocios y a su estructura organizacional a través del portal electrónico y por cualesquiera otros medios que tenga bien. Código de conducta y conflicto de interés. Los bancos contarán con un código de conducta el cual contendrá lineamientos que se refieran como mínimo a los siguientes aspectos: conflicto de interés, transacción con partes relacionadas, manejo de información privilegiada, regalos, obsequios y donaciones en efectivo o en especie, discriminación en el puesto de trabajo, protección del medio ambiente, prevención del acoso sexual, prevención del consumo de sustancias tóxicas o prohibidas, derecho a la privacidad, prevención y tratamiento de fraude, medidas disciplinarias. Requisito del gobierno corporativo para las propietarias de acciones bancarias. Las propietarias de acciones bancarias de bancos, cuyo supervisor de origen sea esta superintendencia, deberán mantener una estructura de gobierno corporativo que garantice la orientación estratégica del grupo bancario, el control efectivo de la junta directiva y la responsabilidad de esta frente a grupos y los accionistas. Para tales efectos, la junta directiva de estas propietarias deberá asegurarse de que se establezcan adecuadas y sanas prácticas de gobierno corporativo a nivel del grupo y en consecuencia tendrán a su cargo las siguientes responsabilidades: establecer políticas, principios, normas y procedimientos de control interno que garanticen una adecuada gestión de los riesgos a nivel del grupo, asegurarse de que exista una debida transparencia en cuanto a la veracidad y confiabilidad e integridad de la información financiera y de las operaciones del grupo, velar por la salud financiera del grupo, mantener a disposición de esta superintendencia, cuando así lo requiera, información acerca de las operaciones y actividades a desarrollar e implementar políticas apropiadas para el tratamiento de conflictos de interés a nivel de grupo, adoptar los procedimientos adecuados para la realización de transacciones con partes relacionadas del grupo, velar que las empresas del grupo cuenten en todo momento con estructuras de gobierno corporativo que cumplan con lo establecido en la ley y los reglamentos aplicables, sanciones por incumplimiento del acuerdo. El cumplimiento de los artículos precedentes se sancionará de acuerdo con lo previsto en el 186 de la ley bancaria. El mismo derogatoria. Con la entrada en vigor del presente acuerdo, deroga el 4/2001 del 5 de septiembre del 2001. El presente acuerdo comenzará a regir el 1 de enero del 2002, dado el 20 de septiembre del 2011. Presidente Arturo Yerbau de la Guardia, secretario Felipe Maduro.